puedes tener una gran estrategia, un buen producto y un mercado a favor. Incluso puedes estar creciendo en ventas y en tamaño. Pero si tus valores no gobiernan las decisiones diarias, tu empresa no está creciendo de forma sana. Se está desordenando por dentro. Y ese desorden, tarde o temprano, siempre se cosecha. Hola, yo soy Melissa Acosta y esto es Emprende Más. Y seguimos en la temporada de la visión estratégica. Un espacio para líderes y empresarios que quieren dejar de improvisar y empezar a dirigir con criterio, con coherencia y con propósito. Y hoy vamos a hablar de algo que sostiene todo en tu empresa. Aunque muchas veces se subestima, pero es una pieza fundamental en la construcción de tu cultura empresarial. Y te hablo de los valores de tu empresa. Porque sí, la estrategia define hacia dónde vas, pero los valores determinan el cómo avanzas. ¿Qué estás dispuesto a permitir en el camino? ¿Y qué tipo de empresa estás construyendo de verdad? Mira, he acompañado a empresas que crecen rápido, que aumentan sus ventas, que amplían sus equipos, que ganan visibilidad, que tienen muchas oportunidades, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer señales internas de desgaste. Esos síntomas que muestran que las cosas no van muy bien, aunque en teoría tenemos buenos resultados. Y me refiero a conflictos que antes no existían. Decisiones contradictorias, el cansancio del líder y una sensación constante de estar apagando fuegos. Pero al final no terminas de apagarlos. Cuando analizas el fondo, el problema no suele estar en la estrategia, ni en el mercado, ni en el producto, ni en las campañas de marketing muchas veces. Quizás el gran problema está en la cultura, porque quizás la cultura no ha crecido al mismo tiempo que crece la empresa. Y la cultura, mi querido emprendedor, empresario, empresaria, líder que me escuchas, la cultura, te guste o no, se construye sobre valores. Y es que a veces creemos, o tenemos el gran error, que los valores simplemente son un requisito más para una norma, o porque algún consultor nos dice que hay que definir valores, porque la página web tiene que tener valores, porque debemos de publicarlos para que se vea bonita nuestra oficina, pero al final quedan en solo papel. Y si los valores no están claros, pero no se gobiernan además, no se incorporan en el equipo, el crecimiento deja de ser progreso y se convierte en una fuente silenciosa de desorden. Hay una idea que repito mucho porque es profundamente cierta y a veces hasta incómoda, pero es una gran realidad. Cada empresa se parece a su dueño. No se parece a tu página web corporativa, ni a tus presentaciones, no se parece a lo que tú quieres que se parezca muchas veces, pero lo que sí se parece a tu empresa es a cómo decides tú como líder, a lo que toleras, a lo que corriges y a lo que dejas pasar también. Por eso los valores no pueden surgir únicamente de un ejercicio colectivo sin dirección. La diversidad es valiosísima y para mí es muy importante en estos procesos. Pero sin liderazgo lo que se genera es dispersión. Tú como líder debes definir el marco en el que se va a mover tu empresa. Yo siempre lo asocio a como cuando tú vas a construir una familia. Cuando tú decides tener un hogar, cuando comienzan a venir los hijos, tú tienes que decidir qué cultura va a tener tu hogar. ¿Qué le vas a permitir a tus hijos y qué no les vas a permitir? Porque tú eres quien define los límites. Defines aquello que no es negociable. Claro que el equipo puede aportar, pero desde ahí, desde tu base, desde lo que tú has definido. Y desde ahí es donde van a crecer y a decidir con seguridad. Yo creo que quizás en el camino vamos adoptando nuevos valores, pero siempre hay una base y esa base la debe definir el líder, nadie más. Entonces, quiero decirte que uno de los errores más frecuentes que veo en las empresas es este. Definen valores muy bien escritos, unas frases hermosísimas, a veces poéticas, pero al final quedan ahí, en frases. Nadie los gobierna, nadie los protege, nadie vela para que ellos se cumplan. Muchas veces hablamos de respeto, pero se toleran malas formas porque esa persona es clave. Se habla de compromiso, pero no pasa nada cuando alguien incumple de forma reiterada. Se habla de responsabilidad, pero no existen consecuencias claras.
Algunas veces se habla de confianza, pero el líder ni siquiera confía en su equipo y muchas veces ni siquiera el equipo confía en su líder. Entonces, no podemos tener los valores como simples requisitos. Créeme que si tú los ves desde esta óptica, entenderás que es la base fundamental. Es una piedra angular sobre la cual vas a construir la cultura de tu empresa. Y cuando esto pasa, cuando vemos que hay faltas de respeto, que se toleran cosas, porque es que esa persona es importante, porque ese es el que más sabe, porque ese es el más antiguo, porque es que si ese empleado se va, ¿qué va a pasar en esta empresa? Y le toleramos muchas cosas y eso genera desmotivación en el equipo al final. Porque el que sí se quiere esforzar por cumplir las cosas, pero ve que el otro le toleran muchas, pues al final no hay motivación para cumplirlo. Entonces, el mensaje cuando toleramos esto es claro para la gente. Los valores son un lindo discurso, un lindo papel, una linda frase. Y una empresa que no gobierna sus valores termina funcionando por inercia, con informalidad y a veces por miedo. He escuchado a algunos líderes decirme algo como esto. Melissa, la gente no se comporta como yo espero. Y aquí hay una verdad muy incómoda, pero que te va a liberar como líder que eres. Las personas no actúan según lo que el líder desea. Actúan según el sistema que el líder ha construido o permitido. Y créeme que esto te da una gran responsabilidad como líder que eres. Porque el comportamiento que no se corrige se consolida. Si tú a tu hijo le permites mentir, si tú a tu hijo le aceptas que mienta, no, una mentira piadosa, ay, es que era necesario mentir, ay, es que es una mentirita, eso no va a pasar nada. Créeme que esa pequeña mentira algún día va a dar un fruto muy grande. Y hoy lo que es una pequeña mentira después resultará en algo muy grande. Entonces, si tú no corriges, vas a consolidar, vas a afirmar el comportamiento. Si a un empleado le falta el respeto a otro y tú no corriges, si no hay consecuencias frente a eso, pues terminas reforzando el comportamiento. Y la incoherencia que se tolera se normaliza. Ah, que es que aquí es normal, yo engañé a este cliente porque es que necesitaba cumplir mis objetivos de venta. Ay, sí, no pasa nada. No tomamos no hay consecuencias para este tipo de actos en tu empresa. Pues la gente va a empezar a engañar a todo el mundo porque no lo corriges, porque lo estás dejando pasar. Y eso genera una cultura, quizás la que no desea. Entonces, cuando tus empleados te mientan a ti, o mientan a otros, o engañen a otros, pues no te quejes, porque eres tú quien ha reafirmado esa conducta. La cultura no se crea con discursos inspiradores. Si tú me dices a mí que yo no debo mentir, pero te veo mentir todo el tiempo, tu discurso se cae completamente. Entonces, la cultura se crea con decisiones repetidas en el tiempo y como líder tienes una gran responsabilidad, porque lo que tú hagas, tu equipo lo va a repetir. Quizás a espaldas tuyas, quizás a escondidas, quizás cuando no estás, pero créeme que el ejemplo habla más que 1000 palabras. Y aquí es donde los valores dejan de ser teoría y se convierten en liderazgo real. Yo recuerdo, de verdad, una de las conversaciones que más me ha marcado con empresarios con los que he hablado. Recuerdo uno que me comentaba un día una situación que la verdad es que a primera vista parecía solo operativa, pero que en realidad era estratégica. Un día el jefe de producción lo llamó para decirle que el agua disponible no cumplía con las condiciones necesarias para la producción de ese día. Ellos producían alimentos. Y habían dos opciones. Él me decía, mira, a mí el operario me llamó, el jefe de producción. El agua que está llegando no cumple con las condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Producimos así? O si no, toca comprar agua que cumpla con esas condiciones. Porque hoy, si no, no se puede producir. Y recuerdo, obviamente, que me contaba que tenía dos opciones. Se ahorraba un dinero y producía con esa agua sin condiciones o tenía que asumir unos costos adicionales. Y quizás podemos ver claramente una decisión solo operativa, ¿cierto? Podemos pensar que es una decisión técnica, pero en realidad quizás él no se dio cuenta, pero estaba en un momento decisivo para su liderazgo. Ahí no solo estaba en juego el producto de ese día, ahí estaban en juego la calidad, la inocuidad, la integridad de la empresa y el ejemplo que se iba a dar al equipo. El empresario decidió asumir el coste. No porque fuera lo más cómodo, sino porque era coherente con los valores que decía defender. Ese día no solo se protegió un producto, se reforzó una cultura. El equipo entendió que la calidad no se negocia,
que la integridad no depende del contexto y que los valores se aplican incluso cuando nadie está mirando, porque quizás no iba a afectar a los clientes, posiblemente nadie se iba a dar cuenta, pero era el estándar que había y era una decisión del líder. Cuando el líder elige la coherencia por encima del beneficio inmediato, enseña a su equipo cómo se toman decisiones difíciles. Y ahí, quizás ellos no fueron conscientes de ese momento. Quizás fue un momento más para ellos. Pero justo en ese momento, esa decisión que tomó ese líder de la empresa, la hizo basada en los valores. Y para eso son los valores. Para eso son los valores. Porque es en la toma de decisiones y quizás en las más difíciles donde tienes que ir a los valores. Y donde vas a darle ejemplo a tu equipo de cómo se hacen las cosas. Imagina una empresa como un árbol. Puedes tener una excelente semilla, una gran idea de negocio. Pero si la tierra no es adecuada, si no hay nutrientes y cuidado constante, ese árbol no dará fruto. Los valores son la tierra. La cultura es la raíz y los resultados son el fruto. Cuando las raíces son débiles, cualquier tormenta, una crisis, un conflicto interno, un cambio de mercado puede tumbarlo todo. Y la raíz se construye a partir de los valores. Mira, hablar de valores no es hablar de liderazgo blando ni paternalista. Las personas necesitan humanidad, sí. Y yo estoy completamente de acuerdo con la humanidad. Defiendo la humanidad, defiendo el liderazgo con humanidad. Pero también necesitan dirección clara, expectativas definidas y seguimiento real. Yo cuando entro a una empresa debo saber qué se espera de mí. Debo saber qué está permitido y qué no está permitido. Cuando tú eres flexible con tus valores, entonces vas a cosechar problemas muy fuertes. Y llega un momento que cuando toleras tanto esa falta, cuando toleras esas conductas que son innegociables y al final las permites que sean negociables, llega un momento donde la cultura va a colapsar, donde vas a tener un problema gigante en tu equipo, un clima organizacional fatal, y créeme que luego te va a costar reconstruir con valores. No es imposible, he acompañado a empresas a reconstruirlo, pero créeme que es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque cuando llegan al punto de quiebre, donde quizás a veces esa falta de valores, esa falta de construcción de una cultura que tú quieres, va a costar incluso más tiempo, te va a costar dinero, te va a costar mucho esfuerzo, pero al final se logra. Pero es mejor evitarlo. Y esto se evita cuando tú construyes la cultura que quieres para tu empresa. Que lo ideal es que sea lo más sana posible. Entonces, un equipo sin límites, claro, no es libre, está perdido. Las personas necesitamos límites. Siempre necesitamos límites. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Esa libertad falsa que nos enseñan que sé tú y piensa solamente en ti, eso es una gran mentira que nos han enseñado. Y que lastimosamente están dañando a la humanidad. Porque yo no puedo ser egoísta pensando solo en mí. Yo tengo que pensar en mi prójimo, en las personas que están a mi lado, en mis compañeros, en mis jefes, en la empresa también. Pero eso tú como líder lo comienzas a construir con tu equipo. Entonces, tienes que entender que un líder que no protege los valores termina agotado, cargando con decisiones que deberían estar distribuidas en la cultura. Si tú construyes una cultura organizacional, si defines tus valores, los defiendes, los promulgas, los divulgas, los impulsas, créeme que va a ser más fácil la toma de decisiones, porque vas a enseñar a tu equipo los valores que tú quieres construir desde tu organización. Mira, siéntate un momento. Piensa cómo quieres que sea tu empresa. Piensa cómo quieres que actúe la gente, cómo quieres que se comporten, cuáles son esos valores, eso innegociable para tu empresa, eso que tú vas a defender frente a cualquier circunstancia, eso que va a primar frente a cualquier circunstancia. ¿Cuál va a ser esa base para la toma de decisiones? Que aunque estén en momentos críticos, eso salga a la luz. Piensa muy bien, no le pidas a ChatGPT ni a la inteligencia artificial. Piensa tú, que seas tú, con una hoja en blanco, y pienses cómo quieres que se comporte tu gente, cómo quieres que tomen decisiones. Piensa en los posibles riesgos, piensa en las posibles decisiones a las que se pueden enfrentar. Y frente a esas decisiones, ¿cuáles son los valores, cuáles son las bases que ellos van a tener en cuenta para al final tomar cada una de esas decisiones? Piénsalo, yo te invito a que lo hagas de manera muy reflexiva. Si tienes tu pareja, hazlo con tu pareja. Si tienes gente de mucha confianza, pero que sea una introspección donde tú mismo pienses claramente cómo quieres que se haga y comienza a construirlo. Escríbelos, defínelos,
No solamente respeto, es en tu empresa, ¿qué significa el respeto? En mi empresa el respeto es esto. En mi empresa el compromiso es esto. ¿Qué se define? ¿Cómo lo defines tú en tu empresa para que la gente sepa de qué estás hablando? Porque posiblemente el respeto para mí sea distinto a lo que el otro piensa de respeto. Pero en mi empresa, ¿cómo se va a aplicar ese respeto? ¿Cómo lo definimos nosotros? Y de verdad, créeme que cuando tú lo hagas, que comiences a explicárselo a la gente, no solamente explicárselo, que ese sea un factor decisivo para contratar personas, pero que también sea el factor decisivo para despedir personas que reiteradamente incumplan con esos valores. Que sea un criterio para dar reconocimientos a tus empleados, pero también que sea un criterio para establecer consecuencias negativas si hace falta establecerlas. Pero que los valores sean la base, que sean ese suelo, esa tierra sobre la cual se va a alimentar, de la cual se va a alimentar la raíz, que es la cultura de tu empresa. Créeme que cuando entiendas esto de esta manera, cuando entiendas que los valores son la base fundamental, tu empresa va a ser distinta. Y quizás podrás ver ese resultado que tanto esperas. Podrás decir, la gente se está comportando como yo quiero. La gente está tomando las decisiones que yo hubiese tomado. Pero eso no va a suceder por inercia, mi querido líder, mi querida líder. Eso va a ser con intención. Y tú eres el responsable de construirlo. Y quiero cerrar con esta idea. La estrategia puede abrir caminos, pero son los valores los que evitan que te pierdas en ellos. Los valores son una pieza fundamental. Te invito a construirlos. Y quiero recordarte lo que te recuerdo en cada uno de estos episodios. La visión es el mapa que te muestra hacia dónde ir. La pasión es la llama que enciende tu vivir. La acción es el vehículo que te mueve sin desistir. Y la fe es ese motor que te impulsa a persistir. Esto fue Emprende Más. Espera el próximo episodio.